Muy buenos días a toda la comunidad de Iberoamérica. Hoy tenemos una sesión más de la cátedra de la red INAP y hoy tenemos un tema bastante interesante, es cómo se puede abordar una televisión de calidad para niños, para lo cual tenemos la presencia de tres expertos en el tema. Tenemos con nosotros a Catalina Mier, que es doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Estatal de Cuenca y profesora de Educomunicación a nivel de pregrado y posgrado. Mira, También coordinador del Grupo de Investigación, Comunicación, Poder y Ciudadanía en Red de la Universidad Técnica de Loja. También tenemos a Mónica Maruri Castillo de Ecuador, igualmente es periodista con estudios superiores en orientación familiar, intervención sistémica, maestría en tecnologías para la educación. Se ha desempeñado también como productora y directora en Ecuavisa, directora de la revista infantil Peques para Editorial Vistazo, y ha sido consultora máster en comunicación para UNICEF. Y también tenemos desde Chile a Valerio Fuenzalía Fernández, ampliamente conocido en este tema de la televisión infantil. Él tiene formación en semiótica y narrativa de lenguaje audiovisual, en investigación cualitativa de audiencia y recepción. Es profesor de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile en televisión, licenciado en Filosofía y Teología, con maestría en Literatura Bíblica. Dicta clases en doctorado en Comunicación de la Facultad de la Universidad Católica, clases en Magíster en Comunicación Social, y desarrolla proyectos como, o participa en proyectos actuales como la reforma de TVN en Chile, y es además profesor investigador de la Universidad Católica de Chile. El tema es bastante amplio y vamos a tratar de abordarlo de manera concisa. Tendremos un momento expositivo, unos 5 minutos más o menos por cada participante como límite, para poder desarrollar algunas ideas base que nos sirvan para luego abrir un diálogo, como es el formato de esta cátedra. Creo que podríamos empezar planteándonos de manera genérica cómo definimos una televisión de calidad, qué significa calidad en términos justamente de programación televisiva, si es posible romper esa dicotomía, incluso antagónica, que se presenta entre entretenimiento, educación, si entendemos educación en televisión como un enfoque formativo únicamente, y también, por supuesto, cuáles son los intereses y necesidades de las audiencias. Si estamos pensándolo desde una perspectiva posiblemente ajena o cercana a lo que finalmente las audiencias, en este caso las audiencias infantiles, requieren, considerando además que estamos en una etapa, en una época en la que las condiciones son diferentes, las condiciones de consumo, ¿no? Tienen los chicos acceso a Netflix, a Disney, a YouTube, TikTok, Discord, etcétera, 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 ¿no? Que son plataformas igualmente alternativas a la televisión y que se complementan. Vamos a comenzar entonces con la participación de nuestros panelistas y abrimos el diálogo con Katy Mier San Martín de la UTPL de Ecuador. Katy, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias, Manuel, por esta presentación y por abordar este tema. Creo que es fundamental ahora mismo con la época que estamos viviendo de las distintas plataformas que tenemos actualmente y sobre el debate que nos ha
atraído aquí por un tema que también se vuelve interesante y fundamental, que es el tema de la televisión. Lo hemos visto y hemos estado justamente asistiendo o en foros o en conferencias con Mónica en la cual se aborda justamente este tema del debate de la importancia que tiene la televisión actualmente en el contexto de pandemia. Es cuando se ha hecho mucho más visible el abordar la necesidad de que todavía se tenga en cuenta que la televisión es fundamental para poder llegar a lugares, en primer lugar, donde no hay acceso, que era lo que tú decías. Ahora muchos chicos ingresan a las distintas plataformas y desde ahí consumen los productos audiovisuales. Sin embargo, nos estamos olvidando de una audiencia que, sobre todo en América Latina, no necesariamente tiene acceso a estas plataformas porque tampoco tiene conexión a Internet ni siquiera para sus clases y mucho menos para este tipo, digamos, de plataformas, ¿no? Entonces, aquí es cuando la televisión se vuelve fundamental. En nuestro país hemos visto que, me hablo de Ecuador, ¿no es cierto? Existe una necesidad latente de que se siga debatiendo sobre este tema y fundamentalmente porque cuando justamente se aborda de qué estamos hablando de televisión de calidad, ya Valerio lo ha tratado en muchos de sus textos y en conferencias y la investigación que hasta ahora actualmente realiza y está enfocada específicamente y justamente en la niñez, tiene que tomar en cuenta esto de la televisión de calidad. No ha habido, digamos, un consenso en general de qué es la televisión de calidad, porque generalmente esto ha estado ligado a un tema que está supeditado, por ejemplo, a cómo tienen la visión los programadores, cuál es el momento político que se está viviendo en un país, ¿no es cierto? Cuáles son los posicionamientos sociales que existen en el lugar desde donde se está hablando de televisión de calidad. Sin embargo, hay algunos autores que de alguna forma han tratado de aterrizar, entre uno de ellos es justamente Valeria, en la cual están tratando de relacionar el tema de la calidad, ¿no es cierto?, a qué es lo que estamos brindando como programación, o sea, qué es lo que debería tener la programación para que de alguna forma, ¿no es cierto?, tenga ese rigor de calidad. Hay algunos autores que, por ejemplo, en este caso hay una autora que se llama Eva Pujada, que justamente hace esta separación, digamos, de cuáles son los cuatro condiciones que se tomen en cuenta cuando se habla de esta referencia de calidad y ella lo distribuye en el sistema televisivo, ¿no es cierto? En cómo, de qué tipo de propiedad es la cadena, cómo está pensada la programación y además cómo están pensados los programas, ¿no es cierto? Y esto va a traer a colación el tema de la diversidad de los discursos que se tiene en el panorama mediático. Esto va a estar relacionado con áreas de pensamiento, va a estar relacionado también con temas en términos, digamos, económicos, cuál es la capacidad que tiene ese medio para poder realizar cierto tipo de producciones. Cuando hablamos de producciones de calidad, lo hablábamos anteriormente con Mónica y contigo. Lastimosamente es uno de las producciones más costosas, digamos, pero es súper interesante porque ahora yo creo que la calidad debería venir, y después Mónica, justamente hablábamos de qué es lo que va a abordar cada uno, ella va a dar pautas de, por ejemplo, qué se debería tener en consideración cuando hablamos de televisión calidad para niños. Ahora está muy en auge, aunque esto ya es una cosa que se ha tenido desde hace años, es justamente la narrativa o ese storytelling. Yo creo que eso es lo fundamental que deberían tener en cuenta las televisoras y los productores, sobre todo de contenidos, es qué es lo que estamos contando. Y ahí es algo que tú decías que tiene que ver con las audiencias. No deberíamos quitarnos esa idea de que hay que darles a las audiencias lo que ellos piden, porque
las audiencias van a pedir lo que nosotros hemos como país les hemos acostumbrado a ver y no necesariamente esa es una televisión de calidad. Entonces, ahí tiene que ver mucho ahí hay un papel súper grande que juegan la academia, que juegan ahora organismos que están muy abordando y trabajando sobre este tema. Aquí en Ecuador, el IPAN, que es uno de ellos, que es el Instituto de Patrimonio Natural y Cultural, a través de la dirección de Mónica, los ministerios de educación. Y por otro lado, otra de las cosas que quería decir es que lastimosamente cuando se habla de televisión de calidad, cuando se habla de televisión pública, se tiene como algo... Es como un hilo que está ligado es que lo educativo es aburrido. Entonces, a eso es lo que se le debería dar calidad y en eso es lo que debería centrarse, pero la gente tiene una idea totalmente mal concebida de, por ejemplo, qué tipo de programación educativa se debería construir y que no necesariamente es aburrida. Ya luego Mónica hablará sobre qué es lo que ha hecho este premio Prix Jeunesse alrededor de América Latina, donde se ven producciones realmente sensacionales y que no necesariamente tienen un gran equipo técnico que está trabajando en este tipo de producciones, sino es qué historias se están contando a través de estas producciones. Y muchas no han estado, no necesariamente van, digamos, a la pantalla grande, sino también empiezan también con esta posibilidad de utilizar estos otros espacios, que es el espacio virtual, ¿no es cierto? Este espacio que nos ofrece ahora YouTube, Vimeo y otras plataformas en las que se puede, digamos, distribuir este tipo de contenidos. Entonces, bueno, yo en general un poco quisiera justamente empezar con esto, como lanzar como una bombita ahí de justamente eso, de si la calidad depende de los directivos, si depende de los programadores, si depende de los gobiernos, del Estado en realidad, porque si no, no estaríamos hablando de televisión pública, ¿no es cierto? Es que, qué criterios de calidad deberían establecerse, porque eso es muy ambiguo. Hasta ahora ha sido súper difícil y yo creo que esto tiene que ver con un consenso. Sí, efectivamente, ¿no? Habría que ver justamente lo que señalas, desde dónde se mira esta perspectiva de calidad, ¿no? Desde el sector público, desde el sector privado. Desde el sector público posiblemente el interés sea diferente. Desde el sector privado va ligado con lo comercial, con la necesidad de captar más audiencias y anunciantes. Entonces esos criterios tendrían que entrar precisamente en un consenso. Antes de continuar con Mónica, bueno, agradecerle a Katy por este panorama que nos invita precisamente a desatar varias líneas que nos ha propuesto, entre ellas el de definir cómo es una televisión de calidad. Mónica, entiendo que nos va a plantear algunas ideas, pero también invitamos a los participantes a esta sesión que nos están siguiendo vía Facebook, que planteen sus preguntas, sus comentarios para los panelistas, de manera que tengamos también una interactividad, un intercambio de opiniones desde los diferentes países desde donde se puede ver esta sesión. Mónica, también desde Ecuador, nos va entonces digamos, centrar un poco más el tema con relación a cómo definimos una televisión de calidad. Mónica, adelante. Bien, para ayudarme voy a compartir un sencillo PowerPoint que seguramente me va a ayudar a ordenarme y a no tomar mucho de su tiempo, ¿sí? Yo cuando me dijeron de qué se trataba dije, bueno, me voy a preguntar qué es una televisión de calidad para niños, que fue el tema que nos convocó, y pensé que cualquier televisión de calidad para niños era la que ponía a los niños en el centro, un concepto que aprendí de Jan Willem Bult
uno de los más destacados directores y creadores de televisión para niños del mundo, un buen amigo del que he aprendido mucho, y la teoría de los niños en el centro es de él. Y esa teoría de los niños en el centro dice que cada vez que voy a hacer un programa para niños me debo hacer la siguiente pregunta: ¿sobre niños o para niños? Porque mostrar un montón de niños ahí y hablar de ellos desde afuera no necesariamente es televisión infantil. Simplemente somos los adultos dando nuestra versión de lo poco que recordamos de cuando éramos niños. Y entonces, y me alegra escuchar y estar junto a Valerio en este panel, porque lo primero que tienes que hacer es investigar. Investigar, yo también me he dedicado muchísimos años a la investigación cualitativa de audiencias. Investigar significa, y nunca me olvido también de uno de los que he aprendido mucho, Facundo Agrelo, de Argentina, de la televisión de Paca Paca, decía: ándate a un jardín de infantes y siéntate, y solo míralos, escúchalos. Si no, yo recuerdo cuando trabajaba con mi equipo y me decía: es que mi hermanito no es así, es que mi sobrinito. Mira, no sabes la cantidad de sobrinitos que tiene un país o una audiencia a la que te diriges. Hay que hacer investigación y hay que llegar a sentir, pensar, mirar el mundo como ellos, si es que quieres crear programas para ellos. Tienes que realmente conocerlos. Y solo entonces puedes crear televisión para niños. Darles voz, ponerlos en pantalla, hablar de ellos no es hacer televisión para niños, es dejarlos que sean protagonistas y confiar en su posibilidad de contar su propia historia. Aquí en pantalla hay 2 series que hicimos en la televisión educativa ecuatoriana hace algunos años, Atrapasueños, en que le preguntábamos a los niños: cuéntame qué soñaste, qué sueñas. Nunca me olvido una profesora que decía, que me aclaraba, pero esa palabra que dijo no es correcta, porque dijo galarto en lugar de lagarto. Para él es un galarto, y galarto se llamará en televisión. Y la nota delata que buscó niños que tocaban instrumentos, pero no niños prodigio, niños que tocaban y disfrutaban de tocar instrumentos musicales, que su historia de vida inspiraba a otros niños. Los niños que puedan relatar su mundo, que no estén adultizados, esos niñitos con saco y corbata, bien bonitos yo soy, no, que solo son lo que nosotros queremos que ellos sean. No dejamos que ellos nos cuenten su mundo, sus imaginarios, desde su perspectiva, desde su forma de ver el mundo. Hay que confiar y darles voz. Es una que seduce, atrae e interesa. Y ahí me encanta la dicotomía que presentaste al inicio, que decía: es que educativo versus entretenido. Bueno, es que aburrido, un profesor aburrido en un aula de clases, no lo resistimos, no lo resistimos nunca, ni tenemos por qué estar obligados a escucharlo. Lo que nos quieren enseñar y mostrar nos tiene que atraer, interesar, apasionar, despertar nuestro interés. Si es así en la educación, ¿por qué no tiene que ser así en la televisión? Y no hay justificación para que hagamos mala televisión, aburrida, que no seduce, solo porque nos creemos que hacemos televisión con buenos contenidos. Lo que pasa es que tiene que haber un buen contenido y un buen currículo y una buena investigación que luego buenos narradores convierten en buenas historias. Y una buena historia no tiene reemplazo. Y obviamente no tiene ni moralejas ni consejos, porque nadie quiere que lo aconsejen y que le den un discurso. Y ya Katy habló de storytelling de calidad, historias bien contadas, con buenas tramas, que responden a una realidad local, a una cultura, a una identidad, a una cosmovisión, y que resalta esos valores culturales. Ahí está una serie que hicimos que se llamaba Marcela Aprende Quichua, en que 4 adolescentes buscaban entender a esa lengua. Era una trama que estaba bien contada y que resaltaba esos valores culturales y que definitivamente no los folclorizaba. Porque esa es otra tendencia. Cuando muestro esas culturas o esos pueblos originarios, los folclorizo, los muestro como una caricatura. Hay que mostrar la diversidad como riqueza, inmersa en la historia, más no añadida artificialmente. Y cuidado, me olvido en el slide anterior, porque Katy habló de PRI-UNES y de presupuestos. Efectivamente, obvio, se necesita un presupuesto para hacer televisión de calidad, para contratar un buen guionista, para tener un buen equipo, para pensar bien,
un formato. Pero quiero decirles que los latinoamericanos, fui juez el año pasado en el Prix Younes, fui juez hace 2 años en el Japan Prize, y personalmente Ecuador ganó el Japan Prize con una serie de bajo presupuesto. El buen storytelling no significa presupuestos millonarios necesariamente. Y les quiero decir que los latinoamericanos tenemos unas historias que contar, que dejan al mundo boquiabierto, con nuestras historias, con nuestra cultura, con nuestra identidad. Pasa mucho que a los pobres los caricaturizamos como miserables en la televisión comercial y hacemos esta dicotomía pobres versus ricos, cuando en realidad lo que somos culturas apasionantes con mucha historia que contar. Educación, humor y fantasía son una buena combinación. Y nos pasa que los que hacemos televisión educativa nos creemos muy serios y nos olvidamos de reír y nos olvidamos que realmente el humor sigue siendo una muy buena fórmula para contar una historia, y que hay que tener sentido del humor, y que el currículo está atrás, pero luego cuando elegimos un formato, todos los formatos sirven para una buena televisión para niños. Concursos, ficción animada y live, documentales, gran reportaje, reality. Y lo que pasa es que el formato está al servicio de un contenido bien pensado. Hacer televisión educativa, bueno, la televisión debe tener calidad, con formatos innovadores, recortes definidos, temas que fortalecen los contenidos curriculares y contribuyen a la construcción de sociedades inclusivas y de convivencia pacífica. Es todo, me tomé mucho tiempo. No, gracias, Mónica. Me quedo con esa idea de no caricaturizar al niño, ¿no? A las culturas en general, ¿no? Las folclorizamos, pero también folclorizamos a los niños, ¿no? Y en el otro extremo los adultizamos, ¿no? Creemos que para ser niños ideales deben cumplir con este estándar de los adultos, ¿no? Sí, en definitiva, tenemos también que pensar también desde la televisión pública, sobre todo, en que si bien es cierto, no se necesitan grandes presupuestos para hacer televisión de calidad, particularmente orientada para niños, sí es necesario hacer una inversión, ¿no? Porque también se considera muchas veces que esta es siempre el área que debería postergarse en los presupuestos, que puede ser prescindible, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto. Bueno, tenemos ahora la intervención de Valerio Fuenzalía desde Chile, para completar esta perspectiva que luego nos abre el diálogo entre los 3 participantes para abordar ya preguntas concretas, puntuales, y también para compartir las perspectivas con quienes nos están escribiendo vía Facebook, donde se está transmitiendo esta sesión. Valerio, buenos días y bienvenido. Voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Ya. Voy a compartir pantalla, que tengo una presentación aquí para exponer más ordenadamente. Bien, yo ya la tenemos en pantalla. Ya. Yo creo que en Chile nos hemos planteado mucho esta pregunta. Nosotros, en general, en Chile y en América Latina, tenemos alrededor de 10 o 12 canales para niños que están en el cable. ¿Es necesario un canal público para niños? ¿Qué debería aportar este canal para niños que no aporte el canal de cable? Indudablemente, la expansión del cable es todavía insuficiente y hay muchos niños que no tienen. Por lo tanto, yo creo que allí hay un elemento. Pero a mí me importa mucho qué es lo que aportaría un canal público que no tienen los canales de cable ni los canales privados. Yo creo que una respuesta yo la he tenido a través de las familias. Especialmente las madres de familia piden que una televisión buena para sus hijos debería hacer 3 aportes.
seguridad y confianza en las emisiones, donde los padres puedan dejar a los niños sin temor de que hayan contenidos inseguros para los niños. Y yo aquí quisiera agregar el tema de la obesidad, que a través de la publicidad de alimentos genera esta grave epidemia de obesidad en los niños. En Chile ese problema es gravísimo. Pero segunda cosa que las madres valoran mucho: entretención y humor para el descanso de los niños. Yo creo que esta es una cuestión que muy a menudo nosotros desde la universidad nos olvidamos y creemos que esto de la entretención y el humor para el descanso de los niños es una cuestión secundaria. Las madres lo ponen en un lugar muy importante. Y en tercer lugar, la educación. Yo voy a hablar un poco de este tema de la educación. ¿Qué es calidad en educación? Yo lo primero que quiero decir es que hay concepciones nuevas sobre educación. Hay una educación que no tiene que ver tanto con los currículum escolares, y yo quisiera insistir en eso. La neurociencia hoy día está mostrando una imagen distinta de la educación para el niño. Igual el desarrollo evolutivo del niño está mostrando etapas en la educación. También la neurociencia está diciendo que hay una relación entre la entretención y la educación socioemocional del niño. No son cosas separadas, al revés, como yo lo voy a decir en un momento más. Para que haya educación, primero tiene que haber entretención y emociones positivas. Yo voy a insistir en ese punto. Y yo creo que además, calidad en un canal no es solamente los programas, es también calidad en la recepción y calidad en la emisión, en el canal que emite. Yo aquí muy rápidamente quiero hablar de concepciones nuevas que está aportando la neurociencia. Aprender es activar las capacidades que tiene el niño. El niño tiene capacidades internas. Esto es una cosa negada durante por lo menos siglo y medio por las concepciones conductistas, que dicen que el niño está vacío y que por lo tanto la educación tiene que llenar al niño con estos conocimientos cognitivos. Acá la neurociencia parte exactamente al revés. Educar es activar esas capacidades que tiene el niño. Activarlas porque la vida ofrece muchos desafíos para los cuales el niño tiene que pulir, desarrollar, afinar esas competencias que trae. Por lo tanto, la educación es desarrollar esas capacidades internas para afrontar los desafíos que la vida nos va poniendo. Tercero, los niños aprenden mucho mejor cuando actúan y hacen, no solamente cuando les dicen cosas y ellos memorizan. Cuarto, se aprende y se recuerda lo que nos afecta con emociones positivas. Y por lo tanto el tema de la emoción positiva es clave. Y la emoción positiva está muy ligada al agrado, al disfrute y a la entretención. Tercera cuestión que la neurociencia está diciendo mucho. Hay un área gigantesca de competencias socioemocionales que no son las competencias curriculares cognitivas de la escuela. Y esto está muy, muy descuidado por la educación escolar. Hoy día las Naciones Unidas, a través de la Declaración de los Derechos del Niño, insiste en esta educación integral y no en la educación unilateral que está proporcionando la escuela. La escuela hoy día
forma con conocimiento especialmente para producir buenos profesionales que puedan trabajar bien, ganar dinero y consumir. La educación, por lo tanto, es un instrumento para manejar servicios, industrias y empresas. Por eso hay un énfasis muy fuerte en leer y en matemáticas. Estas son las pruebas internacionales que miden la educación. Se excluye el cuerpo, se excluyen las emociones, las relaciones afectivas, las relaciones sociales, el hábitat de nuestra tierra, otros seres vivos, la belleza, el arte, la espiritualidad. Esta educación actual lo que está generando en los jóvenes es una vida juvenil, infantil, profundamente insatisfactoria. De ahí que los niños apenas pueden, van acercándose a las drogas, están excluidos socialmente de la ciudadanía y contribuyen a crear una crisis del planeta. Por lo tanto, en mi opinión y en opinión de la neurociencia, hoy día la educación escolar tiene un currículum profundamente insatisfactorio para los intereses y motivaciones de los niños y las necesidades sociales y de nuestro planeta. Yo aquí les menciono algunos autores chilenos especialmente, pero que son autores que han tenido circulación internacional por algunos países europeos y latinoamericanos, que hacen una crítica. Claudio Naranjo, hay que cambiar la educación para cambiar el mundo. La educación actual lo único que hace es profundizar los problemas en el mundo. Amanda Céspedes y Juan Casasus insisten en la educación emocional. Cuando hay educación emocional, se educa la inteligencia. Miren lo que dice Amanda Céspedes. Educar las emociones es educar para la vida, no solamente para rendir en las pruebas y en los exámenes. Yo creo que el aprendizaje del niño desde los programas de televisión tiene estas tres áreas que yo mencionaba hace un rato. Contenidos de calidad, en que el niño tiene que entretenerse y disfrutar, en que el niño tiene que ser representado integralmente y en que los programas muestren a un niño donde él advierta que la televisión es un espejo de sí mismo, la televisión como espejo. Segundo, tiene que haber una recepción de calidad. Y para que haya recepción de calidad, tiene que haber una recepción y una mediación constructivista. Y tercero, para que haya televisión de calidad, tiene que haber una emisión y una distribución en que se llegue a los niños, en que sea posible para la familia y para la escuela bajar programas, que haya un repositorio de programas que puedan ser bajados por las escuelas para darlos a los niños en el aula escolar en los tiempos y lugares que la escuela vaya determinando. Y eso significaría en las escuelas ir construyendo bibliotecas para salir de la etapa del libro y de la lectoescritura. Estamos en la etapa audiovisual que necesita, además de biblioteca, necesita videoteca. Yo quisiera aquí detenerme muy brevemente. Para que un niño aprenda contenidos, hay estos 5 pasos. Primero tiene que entretenerse, tiene que disfrutar de lo que está viendo, agradarse. Tiene que haber un quehacer constructivista de parte de la familia y de la escuela. Y eso es lo que va a lograr una apropiación personal y una memoria, archivar en su memoria emocional porque se agradó y disfrutó. Nosotros archivamos en nuestra memoria emocional cuando hay disfrute y emociones positivas.
Si vemos cosas desagradables, ingratas, feas, ofensivas, los niños no solamente se aburren y se van, sino que desplazan de su memoria y queda una sola palabra: esto era aburrido y feo. Representar al niño, la televisión, como un espejo de un niño que es capaz de enfrentar problemas porque es capaz e inteligente, que tiene aventuras, que disfruta y se entretiene, que tiene capacidades, es decir, él se ve en ese espejo de la televisión como un niño que puede actuar y realizar tareas, que planifica, que cambia sus planes, que es constante, que trabaja en equipo, que tiene emociones positivas, de sentirse con capacidad de logro, de humor y de alegría. Yo quiero aquí contarles algo que es un episodio, La Nutria, de Jorge el Curioso. Es un episodio en que Jorge sale a tomar fotografías con su amo Ted y él conoce por primera vez en su vida una nutria y se imagina que es un perrito que nada y empieza a interesarse. Él tiene interés en la nutria. No es que alguien le está diciendo tiene que interesarte en conocer estos animalitos. No, él está sorprendido por esto y quiere quedarse con la nutria en lugar de seguir con su amo tomando fotografías. Pero se le pierde la llave del bote en que anduvieron y él se siente obligado a que esta llave la recupere y esa llave la tiene la nutria y la nutria está convencido que este es un juguete. Entonces Jorge tiene un problema que enfrentar y él siente que tiene que resolver este problema. Hace varios intentos por recuperar la llave y la nutria siempre cree que le quieren quitar un juguete y no se lo da. Hasta que al tercer o cuarto intento logra canjear una pelota que a la nutria le interesa por esta llave. Aquí no hay nada de lectoescritura, nada de matemáticas. Aquí están las capacidades del niño de ser ocurrente para resolver un problema, de tener constancia y perseverancia para resolver este problema, ser ingenioso y ser perseverante cuando no resulta y finalmente le resulta después de... Esas son las capacidades socioemocionales. El niño puede hacer esto y tiene esas capacidades dentro de él y los desafíos de la vida le ayudan a ponerlas en ejercicio. Esto es lo que se llama la educación socioemocional. No es solamente aprender a leer y a escribir o cantar canciones del país o folclóricas, sino que es desarrollar lo que él tiene internamente. Aquí está todo esto que yo les decía y voy terminando. Para que el niño se apropie de esto que dicen estos programas, el niño tiene que conversar qué vio él, qué le gustó, qué es lo que él percibió en ese espejo de él mismo que es Jorge y que él tiene. Ahí está esa mediación. No basta con mirar un programa. Esa es la idea conductista. Ponemos un programa y los niños inmediatamente aprenden. No es cierto. Miran una anécdota, pero aquí hay una cantidad de valores implícitos y de aprendizaje que el niño solamente los capta cuando los explicita con su maestra en la escuela o con sus padres. Aquí tienen algunas fotos de cómo nosotros hemos trabajado este constructivismo en el aula, a través, por ejemplo, de dibujos que los niños van haciendo después de mirar un programa. Yo creo, por último, que esto que dije antes, los colegios y las escuelas tienen que tener videotecas para ir dando en las escuelas
en el aula programas apropiados a las capacidades socioemocionales e irlas discutiendo en el aula con los niños. Eso es lo que yo les quería decir. Muchas gracias por invitarme a exponer esto. Muchas gracias, Valerio. Y bueno, vamos a pasar a esta segunda fase del conversatorio, que es justamente abrir un poco las líneas para dialogar entre nosotros de una manera un poco más libre. Y yo quería tomar un poco lo que planteaban los participantes con respecto a los criterios de calidad y a las políticas que se hacen necesarias para contar precisamente con contenidos, programación y estrategias de calidad para una educación orientada a los niños. Y definitivamente en la formación de un niño hay distintos entornos, contextos que son incidentes. Están los medios, está la familia, está la escuela y está la sociedad en general. Y fundamentalmente, cuando hablamos de una educación o de una formación de los niños, pensamos fundamentalmente en la escuela y pensamos también en el otro elemento que es abiertamente influyente, que son los medios o los consumos, básicamente, en este caso la televisión. Pero el factor familia suele ser un factor un poco indefinido, ¿no? No se establecen exactamente, o no sé si exactamente, pero por lo menos de manera precisa, cuál debería ser o cuál es el rol que cumplen las familias y cómo pueden intervenir además las familias en el diseño de las políticas, tanto educativas como mediáticas. Entonces, ¿cuál es el camino para que estos tres elementos se encuentren? La familia, la escuela y la televisión. ¿Es la legislación? ¿Es el consenso? ¿Cuál es ese camino? ¿Quién se anima? Es una pregunta difícil. Es una pregunta bien difícil porque yo creo que el reto más grande que se ha tenido que vivir es justamente en todo este año y medio, donde ha tenido que conjugarse la escuela, la casa y los dispositivos o las diferentes pantallas que tenemos ahora. Y todas las actividades que tenían que conjugarse además, o sea, los padres trabajando, los hijos teniendo que estudiar, la necesidad de poder a ellos tener que buscar un tema de entretenimiento. Fíjate que yo, es una de las preguntas que siempre me hago, es cómo se puede, no voy a decir luchar, porque ya es difícil luchar, uno tiene que tratar de mediar entre la tecnología, entre las pantallas y lo que ahora viven los chicos. Pero, ¿cómo puedes enseñarle a los niños, sobre todo, fundamentalmente, a que valoren el entorno ambiental, las texturas desde que son pequeños, antes de que ellos tengan acceso a un dispositivo o a una pantalla? Y veía el ejemplo de una persona cercana que tengo acá en Loja, y me encanta cómo ha logrado dinamizar eso. O sea, su hija tiene 2 años y hasta ahora no la deja tocar las pantallas, y lo que ha hecho es conectarla con el ambiente, conectarla con el entorno, conectarla con el contexto. Eso es lo que a veces para los padres ahora actualmente se nos hace súper difícil por todas las actividades que nosotros tenemos dentro de nuestro día a día, ¿no es cierto? Pero yo, sin embargo, creo que el tema de las políticas públicas actualmente es una de las cosas que deberían trabajarse, que deberían pensarse los contenidos, como decía Valerio, no necesariamente desde esa parte solamente curricular. Creo que Mónica, en los programas que ha estado desarrollando aquí en Ecuador, ha abordado algo que dijo Valerio, que tiene un significado increíble, que es la parte emocional, que es de la cual nos hemos olvidado. Y que finalmente hay diferentes tipos de inteligencia, pero justamente los autores que estudian esto señalan que si uno no tiene inteligencia emocional, difícilmente va a poder equilibrar su entorno en la vida, ¿no es cierto? Entonces, la televisión, yo creo que o las pantallas en general, sean a través de los dispositivos móviles, o sea, a través de la pantalla grande o a través del cine, que todavía es una gran pantalla que se la consume, ¿no es cierto?
yo creo que debería ahí trabajarse todos estos aspectos, ¿no es cierto? De la diversidad, de los valores, de cómo valorar el contexto, de cómo valorar los entornos, ahora mismo que estamos hablando de todo el cambio climático, cómo generar conciencia, ¿no es cierto?, frente a lo que nos está mostrando la naturaleza de lo poderosa que es y lo pequeños que somos nosotros como seres humanos. Entonces, ahí sí que yo creo que todavía la televisión, si es la televisión pública desde los estados, ¿no es cierto? O en este caso, si la televisión privada ve una oportunidad de generar otro tipo de contenidos, todavía podríamos estar hablando de que se pueden generar historias súper interesantes que estén contextualizadas con el entorno y que finalmente trabajen esta parte de valores, de las emociones y también de los contenidos, ¿no es cierto? Mónica tuvo también cuando estuvo en Educa una experiencia bastante interesante que yo siempre la cuento y me parece que es algo, un espacio que se perdió y que daba mucho valor, por ejemplo, a las nacionalidades que tenemos aquí, diferentes nacionalidades. Somos un país multiétnico que está representado o que debería estar representado en la pantalla nacional. Y Educa lo que hizo justamente fue mostrar, por ejemplo, cosas de, yo qué sé, estudios sociales o de geografía mismo, que las historias sean contadas por los niños. Eso me parecía tan rico porque ellos contaban sobre su vestimenta, sobre lo que hacían día a día. Y cuando yo puedo entender que si a un niño se le pregunta, después cuando ya sea un adolescente, ¿qué recuerda de, por ejemplo, de los araguros o de los atabaleños? Va a ser mucho más fácil hablar sobre ese tipo de culturas si lo vio y lo palpó a través de las experiencias que le contaron otros niños. ¿Sí? No un adulto, porque nosotros generalmente estamos como ya encartonados, o sea, ya es como que miramos desde una perspectiva y no miramos con esa vista periférica que deberíamos tener. En cambio, los niños no, los niños están abiertos. Y ellos aprenden a través de estas experiencias. Entonces, Mónica, ¿quién mejor que Mónica para que pueda contar esto? Y ella hablaba de que justamente estos relatos, de que los niños deberían ser los protagonistas de la televisión y no necesariamente los adultos. Nosotros podemos acompañar el proceso. Recién tuvimos en la universidad que gracias a Mónica igual, estuvimos con una brasileña que se llama Thais Fernández, que ella nos contaba cómo hizo un documental de su experiencia de cómo los niños veían desde sus diferentes religiones a Dios. Y era increíble porque uno es entender cómo se puede trabajar con los niños. Dos, es intentar obtener esa participación de ellos, porque tampoco es que sea fácil, no es que, ay, me encontré un niño y ya rápidamente es extrovertido, va a hablar en cámaras. No es así, hay que tener todo un proceso con ellos y ella explicaba todo eso. Y yo creo que fue súper enriquecedor para los estudiantes también escuchar este tipo de experiencias, porque los futuros profesionales deberían plantearse estos retos de que no solamente su producción o lo que ellos quieran hacer esté enfocado en cosas meramente mucho más fáciles, sino que justamente esté pensada en estos públicos que se los va formando poco a poco y que son los futuros televidentes de los diferentes productos audiovisuales en general, ¿no? Sí, bueno, ya gracias Katy. Mónica creo que nos puede compartir también algo de la experiencia con relación a la generación de contenidos. Hay un par de preguntas ya que tal vez podemos ir soltando aquí en el diálogo que posiblemente se puedan complementar un tanto con lo que los participantes nos puedan comentar. Primero, agradecer a Marta C. Romero que nos comparte el enlace del libro Observar Televisión, Televisión, Escuela y Competencias Ciudadanas. Y también nos tiene una pregunta. Nos dice, desde la formación, ¿cómo incentivar las emociones positivas y lo que puede mediar a través de los contenidos, no en la escuela, sino en las facultades donde se forman los futuros productores de contenidos? Ese es el otro punto, ¿no? Que quienes estén de alguna manera vinculados con la generación de contenidos también tengan esta perspectiva, ¿no? No solamente la de la escuela,
no solamente desde las audiencias, sino justamente desde quienes están involucrados en la generación de contenidos. ¿Cómo hacerlo? Me gusta mucho lo que expuso Valerio sobre las videotecas y cómo se trabaja el audiovisual en la escuela. Y yendo un poco a tu pregunta anterior respecto a cómo combinar familia, escuela y medios, por ahí va la cosa. Antes se pensaba, la familia educa las emociones, la escuela enseña lengua y matemáticas, tal como Valerio lo expresó. Y en realidad en la escuela aprendemos mucho. Y nunca me olvido de alguna publicación de hace algunos años de Valerio, en el que decía, ¿ustedes de verdad creen que los niños no tienen problemas y que solo viven una vida feliz? No, los niños tienen problemas. A veces sus padres se divorcian, en la escuela le dijo el profesor, eres un vago, sacaste una mala nota, un niño le está haciendo bullying y no saben cómo resolverlos. Cuando ven la televisión, y en la televisión hay protagonistas empoderados que resuelven problemas y se ven a sí mismos, así ese protagonista sea un oso o un perro o un búho, pero es él el que se ve a sí mismo, mejor aún si se ve a sí mismo, y por eso es importante la diversidad y la representación de la población. Pero ese audiovisual, ¿cómo puede enriquecer la experiencia de aprendizaje en el aula? Y por eso tienen que ser medios públicos, que Valerio ya lo dijo, los medios públicos pensados en contenidos para niños, que no vienen desde otra cultura, en televisión por cable, que ya sabemos que nuestras poblaciones no necesariamente tienen cable, no necesariamente tienen internet, pero definitivamente tienen televisión abierta, ¿sí? Esa televisión que yo estoy seguro que puedo dejar al niño, porque es una televisión que están a salvo viendo esa televisión, que está hecha con pertinencia cultural y que es entretenida, y que los desafía, y que los entretiene y que tiene humor. Así lo van a recordar. De lo contrario, lo aburrido, lo que me obligan, no lo voy a recordar. No es memorable aquello que vi. Porque me acaba de preguntar, ¿cómo sirve para el aula? Tal como dio el ejemplo Valerio. Por eso, cuando hemos hecho televisión, hemos hecho los capítulos de televisión con fichas de orientación metodológica para que luego ese capítulo en una biblioteca de una escuela pueda ser utilizado en el aula para enriquecer esa experiencia de aprendizaje, para que yo en ese personaje me vea a mí mismo y pueda encontrar recursos emocionales, personales, para resolver aquello que me desafía a diario. No me extiendo más. No sé si Valerio quiere completar la respuesta. Yo quisiera referirme a algo que Manuel dijo inicialmente, el rol de la familia. Yo creo que el rol de la familia es importante y por lo tanto yo creo que algo que tenemos que hacer desde la universidad es investigar las buenas prácticas familiares de cómo hay familias que manejan la relación de la televisión con sus hijos. Yo creo que ellos tienen buenas prácticas. Nosotros en la universidad no somos los dueños de la verdad ni de las buenas prácticas. Yo a mis alumnos los hago investigar niños visionados y familias, los madres. Yo me encuentro ahí con buenas prácticas. Hay madres que, por ejemplo, dicen, mira, tú tienes 2 horas diarias o 3 horas diarias para ver en tales momentos, una práctica. Otras dicen, vamos a ver qué programas son buenos para ti y otros programas que no son apropiados, son prácticas. Yo me he encontrado por lo menos 1 de cada 10 familias que ritualizan una conversación sobre televisión con los niños. Una familia decía, nosotros a la hora en que tomamos té a media tarde, o merienda, no sé cómo lo llaman ustedes en Ecuador, conversamos con los niños, ¿qué están viendo en televisión? Cuéntenme por qué les gustó ese programa. Esa conversación ritualizada que se hace todos los días, yo creo que es una buena práctica también. Entonces allí hay mucho que aprender de las familias para ir viendo
cuáles son las prácticas que dan resultado y con las cuales las familias van manejando. Y muchas madres descubren estos elementos socioemocionales. No le piden a la televisión que le enseñe números o letras o a leer o a escribir bien, sino que les interesan los valores, la amistad, las buenas relaciones. Yo creo que todo eso tenemos que rescatarlo de la vida familiar y es algo que tiene que hacer la universidad. Yo creo que eso es clave, que desde la universidad nosotros investiguemos esto para ir construyendo buenas prácticas y rescatando las buenas prácticas que las familias están ensayando. Quisiera, Gracias. si me permites, Manuel, enriquecer solo una cosa de lo que ha dicho Valerio. Nosotros hicimos investigación cuantitativa amplia en el Ecuador durante varios años sobre el consumo de televisión. Y uno de los hallazgos que más nos sorprendió va con lo que acaba de decir Valerio. La mayoría de los niños del Ecuador entrevistados eran entre 7 y 17 años y entrevistábamos a padres de familia con hijos entre 3 y 17 años. La mayoría de los niños contestaban que preferían ver televisión con su familia y no solos. No les gustaba el visionado solitario de televisión, sino acompañados de su familia. Eso ya es un hallazgo interesante para los que hacemos y para los que queremos hacer y para las familias. Los niños quieren ver con nosotros la tele. Mónica, déjame agregarte una cosita muy breve. Dentro de las cosas que hemos descubierto que se me olvidó, es, por ejemplo, el rito de ver películas padres con niños, por ejemplo, el día viernes en la tarde, en la noche o el día sábado. Ahí comparten y ahí eligen en conjunto una película que sea agradable para padres e hijos, y los niños, como dices tú, disfrutan profundamente de este visionado en familia. Sí, que es cada vez más difícil además encontrar ese contenido familiar, ¿no? Que se pueda ver en conjunto, ¿no? Hay una ola muy fuerte de ir hacia las emociones intensas, ¿no? Violentas, quizás, ¿no? Sumamente exageradas. Y por ahí como que posiblemente la televisión pública pueda tener una alternativa. Planteo en una sola un par de preguntas que nos comparten por aquí por el chat. La primera tiene que ver con cómo hacer para no caer en los errores comunes, los clichés, los estereotipos y la mala representación, en este caso de los niños. Y la otra con cuáles serían los puntos o las estrategias más importantes para innovar y ayudar a que el mensaje y o moraleja, cuando lo hubiera, penetre en la mente de los niños. ¿Cuáles podrían ser esas formas? Katy, ¿nos puedes tal vez tener un alcance? A ver, ¿cuáles son normalmente esas formas? O sea, a ver, ahí yo creo que tiene mucho que ver, o lo que deberíamos, digamos, tomar en cuenta y en consideración es cómo nosotros estamos conectando con los chicos, porque cuando tú decías, los chicos quieren ver una cosa y los papás quieren ver otra, pero también es esa flexibilidad y adaptación que nosotros tengamos inclusive para poderlos orientar desde esa perspectiva, ¿no? Para saber qué ellos están pensando, cuáles son las emociones que tienen cuando ellos están viendo tal o cual programa, o yo qué sé, o sea, es tratar de compartir y de crear esos universos paralelos, aunque es difícil, pero intentar empatizar con ellos, ¿no es cierto? Aunque no nos guste algo, pero también eso se vuelve, lo que decía Valerio, un espacio para compartir, para reflexionar, para hablar, para que nosotros también podamos dar los puntos de vista y para que ellos tengan una mirada y para conocer la mirada que ellos tienen de la programación que están viendo, ¿no es cierto? Y también a mí me parece interesante aquí
abordar algo que debería estar relacionado con las televisiones, sobre todo públicas, ¿no es cierto? Sabemos que ahora, por suerte, las tenemos en diferentes países, pero es esa mirada local que muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando uno trae esas miradas locales, está creando ese nexo de proximidad, que generalmente la televisión abierta y los productos que vienen enlatados no tienen ese contexto, tienen otro tipo de contexto. Entonces, ¿cuándo los chicos o cuando los niños se relacionan con ese contexto local? Únicamente cuando la televisión pública, y ahora aquí en Ecuador voy a decir beneficiosamente, solo que se la tiene que encaminar, se tienen que trabajar mejor los productos, digamos, se tienen a través de los diferentes, yo qué sé, municipios, no sé cómo se llamarán en otros lugares, pero aquí en cada ciudad los municipios tienen esa posibilidad o han tenido la posibilidad de tener canales públicos. La UTPL mismo tiene ahora está trabajando desde hace un año a partir de la pandemia con un programa que intentó abordar temas curriculares también y que están proyectados en este tipo de pantallas, ¿no es cierto? Y ahora mismo también se lo está trabajando para Spotify, porque los chicos escuchan o están muy cercanos, digamos, al audio, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar esos mecanismos con los cuales nosotros interactuemos con ese tipo de entornos y que esa interacción esté muy relacionada y sobre todo esté parta desde la casa. Hay algo que dijo Mónica que es súper importante y que decía, se ha pensado que las emociones deben trabajarse desde la casa y los conocimientos desde la escuela. Y ahí es cuando se puede justamente tratar de unir todo esto que tú decías, como estos agentes de socialización, la casa, los medios, la escuela, pueden anclar, digamos, todo este trabajo que se debe hacer. O sea, cómo la escuela no solo debe verse como ese lugar donde se va a depositar conocimiento, sino también donde se va a trabajar las emociones y con qué producto se va a trabajar para que ellos aprendan a identificar. Yo que sé, había una pregunta que estaba viendo aquí en el Facebook que decía, ¿cómo se puede identificar o esos valores negativos o cómo nosotros podemos trabajar el tema de no construir programas con estereotipo? Se necesita realmente cuando se construyen las historias pensar en todos estos temas. O sea, ¿qué yo estoy poniendo en mi programa que finalmente sin darme cuenta, yo estoy mostrando que, por ejemplo, los hombres son los que siempre están relacionados con el cuidado del carro y no son las mujeres? Estoy construyendo un estereotipo sin querer. Todas esas cosas es volverse a replantear desde la parte de los productores, es qué estamos haciendo, ¿no es cierto? Y qué valor y qué historias estamos narrando que no construyan ese tipo de estereotipos. Hay que estudiarlos, lógicamente. Por eso Mónica hablaba de nosotros cuando hacíamos televisión, y Valerio igual, hacemos investigación, porque tienen que partir de una investigación, si no, difícilmente vamos a conocer el entorno y difícilmente vamos a saber qué también necesita la población o qué podría necesitar, que no le está dando la televisión privada. Hay una, hablando también de propuestas y de prácticas adecuadas o inadecuadas, como lo mencionábamos hace un momento. Hay un hábito, no sé si frecuente, pero por lo menos creo que sí aparece. Hay un hábito de generación de contenido en redes sociales en los que participan los niños. O sea, hay chicos o familias cuyos niños tienen cuentas en TikTok o están presentes de todas maneras en Instagram o en alguna red similar. En el caso de algunos niños un poco más grandes, quizá en Discord o en algunas de esas plataformas en las que se intercambia contenido y se crea también, se genera contenido. Esta es una práctica, haciendo el paralelo con la televisión. Es una práctica que debemos canalizar, debemos limitarla. ¿Cómo podríamos tomar esto que ya existe en la realidad para generar una televisión de calidad para niños o contenidos en general de calidad para niños o desde niños también? ¿Sabes qué? Dale, Valerio. Mira, yo tengo una opinión sobre eso. Yo creo que nosotros, y especialmente los niños, viven en dos niveles distintos.
Y por lo tanto las historias y lo que nosotros hacemos en programas de televisión puede estar en uno de estos dos niveles o combinarlo. Un nivel es lo particular. Cada niño es distinto. Cada niño tiene una forma de ser, un carácter. Las ropas son a menudo distintas, se visten de forma distinta. Tienen rostro, tienen estatura, tienen muy a menudo lengua distinta. El ser particular humano es siempre distinto y por eso tenemos que incluir distintos tipos de niños para que podamos incluir a una gran diversidad de particularidades. Pero hay otros elementos que son universales, globales. Las emociones en el ser humano y en los niños son universales. Y las capacidades para afrontar problemas de la vida también son universales. Entonces, si nosotros queremos únicamente representar la particularidad, vamos a quedarnos con productos que no podemos que circulen por el resto del mundo, porque estamos hablando de nuestra idiosincrasia particular. Si esos niños particulares exhiben destrezas y emociones universales en China o en Japón o en Estados Unidos, se van a interesar los niños porque dicen estos niños que son distintos a mí, tienen cosas iguales a mí. Y eso tiene una importancia no solamente para poder hacer circular nuestros productos, sino también para generar dinero para producir. La producción de buena calidad es cara, porque significa, entre otras cosas, tener tecnología, preparar a los actores, salir a terreno, investigar previamente. No existe una televisión de buena calidad y que valga $1 la hora. Eso no existe. Necesitamos dinero. Podemos generar dinero si hacemos productos que le interesen a las personas que están más allá de nuestras localidades y fronteras. Y para ello tenemos con nuestros niños y con nuestros talentos ser capaces de representar emociones universales y capacidades universales. Yo creo que esa es una de las soluciones que tenemos que ir aprendiendo y ensayar. Cuando nosotros miramos el Prix Jeunesse, no nos interesa ver cosas absolutamente idiosincráticas. Esto es propio de tal país. No, lo que nos interesa es cómo esta gente de tal país tiene capacidades universales. No sé si ustedes han visto la película del año 19, 3 años atrás, El niño que domó el viento. Un niño de 12 años, ¿no es cierto?, de Malawi, africano, no nos dice sean como yo. Lo que dice es, yo tengo curiosidad, yo puedo aprovechar recursos que están ahí, tecnológicos en los basurales, y yo escarbando voy construyendo un pequeño dínamo para generar electricidad y resolver el problema del agua. Él no quiere que nosotros seamos como él. Él quiere decirnos, yo puedo resolver problemas, yo puedo ayudar a mi familia, yo soy una persona que tiene imaginación, que tiene curiosidad, que tengo la habilidad de buscar recursos para construir un dínamo y generar electricidad. ¿Se fijan? Ahí está el nivel universal en que un niño de cualquier parte del mundo puede decir, yo también puedo ser ingenioso y creativo como él y ayudar a mis padres a resolver problemas. Esa película no pretende que nosotros nos convirtamos en africanos, sino que ese africano nos enseñe a ser creativo en nuestra propia realidad. Sí, bueno, ya nos va ganando el tiempo. Mónica, tenemos una intervención tuya, tenías la palabra.
Sí, sabes que absolutamente de acuerdo. Efectivamente, lo primero que hay que hacer, estoy de acuerdo con Katy, es investigar. Recordar siempre, mi familia no son las familias, mi familia no es el universo, no es Latinoamérica. Ir a investigar realmente el mundo de los niños, los desafíos que enfrentan para poder crear. Efectivamente, el audiovisual más impactante es aquel en el que en ese niño africano me veo, o puedo pensar en muchos. El año pasado el Prix Younes lo ganó, no me acuerdo si fue el Japan Prize, Camino a Casa, que eran unos niños que todos los días caminaban muchos kilómetros hasta llegar a casa, y cómo iban superando desafíos, y yo recuerdo, porque me encargo de hacer la maleta de Prix Younes en Ecuador, cómo lo trabajaba con los estudiantes para hacer profesores en la Universidad de la Educación en Cuenca, y les explicaba o veíamos y sentíamos cómo esos niños de Indonesia o de Tailandia eran los niños de Ecuador o de Perú o de Chile que caminaban hasta la escuela y que superaban obstáculos para poder lograrlo. Y voy a dar un ejemplo. También trabajo con Prix Younes, historias fuertes para niños fuertes, el día que me hice fuerte, que es un formato desarrollado por la doctora Maya Gotz, en el que hacemos talleres con niños en diferentes países del mundo, desde Nepal hasta Latinoamérica, pasando por Europa y por todo el mundo, en el que les preguntamos a los niños que a través de un taller hecho en escuelas, el día que se hicieron fuertes, cuando necesitaron ser fuertes. Esa emoción universal de no saber cómo superarlo y de encontrar esos recursos internos para superarlo. Filmamos cada país varios capítulos de acuerdo a su presupuesto. Hemos filmado 2 en Ecuador, día de lluvia, unos niños con mucho miedo en la casa, con una lluvia muy fuerte, temiendo que el techo no lo resista, y una niña que su mamá no la fue a recoger a la escuela y debía recordar el camino y volver a casa. No me acuerdo qué hicieron en Chile, recuerdo que hicieron en Argentina, en Colombia, pero además recuerdo que hicieron en Taiwán y en Alemania. En Alemania la niña quería alcanzar las cerezas altas del árbol y tenía mucho miedo de subirse, y lo logró. Esa es una serie que construimos con un formato similar, pero que encontramos historias salidas de la vida de los niños y luego las convertimos en guiones y las convertimos en historias que además guardan un mismo intro, una misma salida, un mismo formato narrativo de producción, y que podemos compartirlo, y cada país saca al aire los capítulos de todo el mundo, unos doblados y otros en la lengua original, o el noticiero para niños, porque ese es otro tema que me parece realmente importante. Siempre pensamos que las noticias son para adultos, ¿no, verdad? Porque son los adultos los que hacen cosas importantes, ¿no? Los niños hacen cosas sin importancia. Y los niños no tienen por qué saber por qué hay presidente, o por qué explotaron bombas, o hay manifestaciones en el centro de Santiago de Chile, en el centro de la ciudad de Quito, o en el centro de la ciudad de Lima. Porque ellos están jugando, de marketing como y no les interesa saber. Y en realidad los niños merecen estar informados y merecen saber, ¿sí? Y de allí que también trabajemos el formato de noticias para niños, pero ahí hay una aclaración. Casi siempre cuando deciden hacer noticias para niños, cogen a 2 niñitos, a la niña le ponen maquillaje y le ponen un vestidito y un collar, y al niño le ponen un ternito, y los hacen imitar al locutor de noticias. Y esto es una burla, y las noticias no son burla, y el mundo no es una burla, y no nos burlamos de los niños, porque quienes deben hacer noticias para niños son profesionales que han estudiado periodismo y que saben manejar el material informativo, pero que saben manejarlo para diferentes audiencias. Y hay una audiencia que se llaman niños, y esa audiencia merece estar informada, y que nosotros les digamos por qué hay manifestaciones en el centro de Santiago, o en el centro de Quito, o en el centro de Lima, y que les contemos cómo se elige un presidente de la República, y por qué lo eligen, y qué funciones tiene el poder legislativo versus el poder ejecutivo, y que lo hagamos pensando en ellos y en que merecen estar informados, pero también que comprendan muchas cosas de su entorno, y no solo sobre clases de ballet, y cómo los niños juegan en el parque, aunque por si acaso el juego es serio y es importante. Y jugar no tiene nada de poco serio o de cosas sin importancia. Es bien importante ir a sacar los formatos y las historias de allá, de ellos.
ir a buscarlas allá. De qué hay que hablar es de eso. Y nunca me olvido, el último ejemplo, ya me vas a cerrar. Hace muchísimos años tratábamos de hacer un proyecto de televisión educativa en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. Y esto era formación, desarrollo integral infantil. Queríamos mostrar familias con prácticas hermosas, como lo explicó Valerio. Pero, espera, decidimos hacer 2 formatos, con actores que hacían de esposa, de esposo, de niños, y con personas reales yendo a filmar a los barrios de la ciudad de Guayaquil, los barrios populares. Y presentamos en grupos focales que yo conduje los 2 formatos. Y las audiencias eligieron verse a sí mismos y no a los actores. Y fue una serie de televisión, un curso de televisión por televisión que mostró historias y prácticas maravillosas que mostraban desde cómo ver televisión, cómo criar al bebé, cómo alimentarlo saludablemente, cómo relacionarse con los alimentos, y pudiera hablar mucho más largo, pero me tomaría demasiado tiempo y no es justo. Muy bien. Les agradezco. En realidad, si el tiempo nos ha ganado un tanto, tal vez si nos tomamos unos 30 segundos para cerrar nuestras intervenciones. Katy, empezamos por Catalina. Sí, bueno, yo creo que nos queda a nosotros seguir trabajando unidos, formando alianzas entre instituciones privadas, entre instituciones públicas, entre la academia. Es la única forma de, uno, investigar qué es lo que quieren las audiencias y qué es lo que nosotros deberíamos entregarlo. Mónica dijo algo que, fíjate que es tan importante. Si yo armo un noticiero y si yo lo visto a un niño o una niña de la forma que yo creo como adulto, ya estoy creando un estereotipo, no estoy dejando que ellos sean. Entonces, también deberíamos investigar eso, cómo ellos se sienten, qué es lo que ellos piensan, cómo les gustaría presentarse y mostrarse al mundo. Lo otro es trabajar junto al Estado, que yo creo que nos queda estas investigaciones, estoy segura que le pueden servir al Estado y a las entidades que están muy cercanas al tema de la comunicación para que puedan tomar decisiones en relación a qué es lo que debería un poco tener la ley o qué es lo que debería estar reglamentado tanto para medios públicos como para medios privados, porque sea o querramos o no querramos, los chicos se miran y están mirando cierto tipo de representantes que de alguna forma después se vuelven como en sus estrellas, ¿no es cierto? Entonces, eso también debería estar regulado. Ahora mismo nosotros estamos en un cambio en el Ecuador de ley y para nosotros es bastante preocupante porque el tema de programación debe verse y debe cuidarse de qué es lo que se presenta, así sea una televisión privada. Y el trabajo debe venir ahí fuertemente desde la academia y desde todas estas entidades que están trabajando. De hecho, hay una mesa de valores en la cual también está Mónica, que se armó en Guayaquil, y ellos están muy preocupados porque qué es lo que se presenta en la programación y qué es lo que los niños están viendo y el público en general está viendo. Entonces, todos estos estudios van a servir para ello. Y por otro lado, yo creo que para la gente que está cercana a los niños, es decir, los padres, hermanos, nos queda también un gran reto de poder interactuar y de poder compartir estos espacios de los cuales hablaba Valerio, en los que se enseña a ver televisión. De que si miran un programa violento o no violento va a depender de cómo nosotros hablemos dentro de la casa y les enseñemos a ver ese tipo de violencia, qué tipo de violencia es, o qué tipo de programación es, o qué diálogos están hablando actualmente en esos programas. Y entonces es el reto que nos queda a nosotros dentro de los hogares. Y finalmente a la escuela. Creo que ahora tienen un gran aliado, que los padres han palpado lo que es el entorno educativo dentro de sus casas y pueden combinarlo y pueden conjugar actividades de este tipo, inclusive de mirar la televisión o de mirar programación, o de que este tipo de programas como Pres Junés llegue por ejemplo, a las escuelas, y a partir de eso se puedan generar diálogos y foros, ¿cierto? Entonces ahí nos queda un gran reto a la academia y a todas las entidades públicas y privadas. Muy bien, gracias, Katy. Valerio, brevemente, por favor, tu intervención final para cerrar. Mira, yo quisiera especialmente a ti, Manuel, y a la gente de INAV, de Cátedra INAV, pedirles que utilizáramos más este sistema de docencia y de cátedra
a través de medios digitales. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que la comunicación digital es posible y yo creo que podemos usarla mucho más, y especialmente en esta área. Yo creo que el tema de la televisión infantil es un tema muy amplio, con mucha experimentación, con muchas cosas buenas que se hacen en distintos lugares, y por lo tanto yo creo que hay una posibilidad de intercambio muy grande, de intercambio de producciones, por ejemplo, de cómo se está produciendo material en tal parte y cómo eso puede servir para que otros también produzcan algo similar o se integren a esos grupos de producción. Pero también yo creo que hay mucho que aprender e intercambiar en qué hacemos en el aula, cómo a los profesores les podemos decir: este material se puede usar de esta forma en el aula. Y en tal edad, yo hago cursos para educadores de párvulos, un semestre entero dedicado a cómo se puede usar programas de televisión para educar a párvulos. Ahora estamos en un curso de 6 a 13 años, en la etapa de la educación básica que se llama en Chile, o media. Nuevamente, cómo hay programas que son útiles para trabajar en capacidades socioemocionales. Y tengo en este minuto también un curso de escaleta, cómo construir guiones dirigidos a niños. Hay mucho que hacer y mucho que intercambiar. Y yo creo que la red INAV es una red que puede potenciar este intercambio. Esa sería mi reflexión para INAV especialmente. Gracias, Valerio. Mónica. Siempre repito a donde vaya que televisión quiere decir imágenes a distancia, que no quiere decir la caja que estaba antes en la sala, el comedor o la habitación, donde sea que la hayan puesto. Siempre espero que no la pongan en el comedor para que puedan conversar mientras comen, pero... ¿y qué quiere decir eso? Que hoy en día cualquier contenido que creemos lo debemos pensar en esas multipantallas, es decir, en esas diversas formas de consumo de las audiencias, en que lo verán o en un pequeño dispositivo, o en una tablet, o en un televisor, o en un aula, y que cuando creemos contenidos, los creemos pensando en esa diversidad de usos o de visionados que puede haber. Y también en que hacer televisión es un tema importante para el que hay que formarse. Me alegra tanto escuchar toda la formación que da Valerio en Chile, y ojalá a través de esta cátedra podamos acceder a esa formación desde diferentes países, diferentes productores y creadores del audiovisual para niños en la región. Porque si no nos formamos y si no unimos esfuerzos y compartimos saberes y esfuerzos, seguro somos más débiles. Y solo podemos ser más fuertes en la medida en que nos unamos y compartamos experiencias y conocimiento. Y muchas gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias a ustedes y también a quienes nos acompañaron. Definitivamente el reto de la televisión de calidad debe ser una tarea constante para todos nosotros, para los miembros de la red, por supuesto. Tomo la palabra de Valerio también para trasladar a las distintas instancias de la red cómo podemos trabajar iniciativas que se encaminen hacia este fin. Una televisión y en general contenidos audiovisuales que puedan abordar temas complejos a través de historias sencillas y entretenidas, en el caso de las audiencias, sobre todo infantiles. Muchísimas gracias a ustedes, a Federico Sabana también y a Juan Carlos Cusco por la asistencia técnica para esta transmisión, y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.